Hola chicas, hola Tamara, hola Diana. ¿Puedo confiar en ti? Por supuesto, puedo confiar en ti. Este es el segundo. Chicas, Diana y Tamara, ¿me oyen? Sí, Missy se escucha. Ok, gracias. Bueno, chicas, les voy a compartir rápido pantalla. Recuerden que la clase pasada no revisamos, estuvimos revisando esta parte de análisis externo e interno, que, bueno, si se fijan, está en ambiente interno, sus riesgos y oportunidades, lo revisamos y posteriormente empezaron a trabajar en su trabajo final. Lo que no revisamos fue el ambiente externo, sus fuerzas y debilidades. Lo vamos a ver rápidamente en video para concretarlo y para que igual ustedes lo tengan en cuenta para su trabajo. Tenemos después lo que es análisis organizacional. Les dije que lo íbamos a ver igual con la finalidad de que ustedes lo pudieran hacer en cuanto a su trabajo final y ya sepan lo que es un análisis organizacional, que no es muy alejado de todo lo que se supone que ya han estado trabajando a lo largo de este tiempo. Lo vamos a revisar rápidamente. Y tienen como actividad un cuadro comparativo de ambiente interno y de ambiente externo. Entonces, bueno, vamos a terminar de ver primero el contexto de la organización y el ambiente externo para que posteriormente puedan ustedes hacer su cuadro y después les explico lo que es el análisis organizacional. Entonces vamos a ver diferentes características importantes que dependen del ambiente externo, ¿ok? Video sobre contexto de las organizaciones. Como parte del entramado social de una comunidad, las organizaciones tienen un contexto. Podemos definir al contexto o ambiente externo de una organización como el conjunto de todos los elementos o actores externos que son pertinentes y relevantes para el desempeño de la organización. Entonces, bueno, tenemos en primer momento pues esta parte de ambiente externo. Tenemos todos los elementos que tienen que ver con esta pertinencia y esta relevancia para el desempeño de la organización. Entonces, bueno, son factores que si bien no están dentro de la organización, pero que son relevantes, como que era lo que les mencionaba de la zona escolar, si hay o no comercio cerca, cómo está catalogada a lo mejor la escuela en la que están trabajando o en la que están haciendo sus prácticas, etcétera. Así es como lo pueden ir desempeñando. Entonces, recuerden que este ambiente externo siempre debe de ser a nivel pertinente y relevante. Si yo digo, bueno, en la escuela donde estoy trabajando, donde estoy haciendo mi proyecto, hay un parque. Pues eso no es como nada relevante, ¿no? O sea, qué bueno que haya un parque, pero pues no me dice nada. El hecho de que haya un parque no me quiere decir que es una buena o una mala escuela, que es o no reconocida, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, hay que tener como cuestiones más importantes. En cambio, si yo en mi ambiente externo doy a notar que es como aquí, ¿no? Como en mi líder, es una zona escolar, porque hay universidades, muchas, porque hay preparatorias también, porque
pues es un lugar en el que hay muchas opciones escolares, ¿no? Entonces, bueno, de esto se deriva. Y bueno, pues pertinentes, ¿no? También. No voy a poner de que, bueno, pues ahí en esta zona donde está la escuela hay un bar, ¿no? O sea, no tiene que ver nada. O sea, sí, probablemente haya un bar, ¿no? Pero pues eso no es algo que nos interese hacer desde el análisis de ambiente externo. ¿Hasta aquí alguna duda, chicas? Esta definición nos invita a analizar dos aspectos del ambiente externo de una organización, lo pertinente y lo relevante. No todo lo que ocurre fuera de una organización va a impactar en ella, en su funcionamiento o en el proceso de toma de decisiones. Para influir en ella debe ser pertinente y relevante. Que sea pertinente significa que está directamente relacionado con la organización, ya sea con su accionar diario, con las personas que forman parte de ella o con los resultados que va obteniendo. El criterio de relevancia tiene que ver con la influencia significativa que el contexto tenga sobre el destino de la organización. Por ejemplo, para una empresa que produce camisas en la Argentina, la fabricación de camisas en China forma parte de su contexto relevante y pertinente. Ahora, ¿por qué será relevante y pertinente para esta industria argentina lo que sucede en China? La respuesta está en las exportaciones que China hace a la Argentina. La llegada de camisas de China amenaza la subsistencia de la empresa argentina por sus bajos precios. Para un almacén, su contexto lo constituyen sus clientes, sus proveedores, sus competidores, el barrio en el que está ubicado, las instituciones del gobierno que lo pueden afectar con medidas impositivas o legales. Las decisiones, los cambios o las acciones que cada uno de estos actores realice va a afectar de una manera significativa a este almacén. No es así, por ejemplo, si un almacén de otro barrio, provincia o país cierra sus puertas o aumenta sus ventas. Eso no lo va a afectar en absoluto. Estas acciones no son ni pertinentes, no existe relación ni relevantes, no influyen significativamente sobre su destino. En el ambiente externo. Entonces, bueno, pues era lo que les mencionaba, no porque haya un bar ahí cerca, pues quiere decir que nos va a ayudar al análisis. Eso no tiene como nada relevante o nada pertinente en cuanto a este análisis. Tenemos que dentro del ambiente externo hay diferentes fuerzas. Hay fuerzas directas y hay fuerzas indirectas. Las directas cumplen un impacto inmediato y las indirectas un impacto no inmediato. Y bueno, pues en el video vamos a definir estas. Es importante que esto lo tengan en su análisis, ¿ok? Cuando ustedes hablen de ambiente externo, hagan mención de estas fuerzas directas e indirectas. Se originan distintos procesos que influyen en el funcionamiento de las organizaciones y en particular de las empresas. De esta manera se genera un proceso de selección natural en el que solo sobreviven quienes mejor se adaptan a las restricciones que impone el entorno y sus dificultades internas para sobrevivir, y una dependencia de recursos que hace imprescindible su relación con proveedores, clientes y otros componentes del contexto. Es importante aclarar que todos los componentes que veremos a continuación se muestran como variables, es decir, pueden asumir distintos valores o comportamientos que la organización evaluará como positivos o negativos considerando el impacto que estos generen. Estos componentes se clasifican en fuerzas directas y fuerzas indirectas. Las fuerzas directas son las que generan un impacto inmediato en la organización, una presión que puede ser muy poderosa debido a que ejercen un efecto significativo en el funcionamiento y el bienestar organizacional. Entre las fuerzas directas podemos ubicar a los clientes, los proveedores, los competidores, los recursos humanos propios, los sindicatos, el sistema financiero y el Estado.
Las fuerzas indirectas, en cambio, generan un impacto a mediano plazo, no de forma inmediata. Para enfrentar sus efectos, positivos o negativos, la organización cuenta con mayor tiempo. Dentro de ellas podemos encontrar a los factores económicos, sociales, culturales, geográficos, tecnológicos y políticos, entre otros. Este es el ser. Entonces, bueno, chicas, tenemos esta situación de cómo vamos a abordar este tipo de fuerzas directas e indirectas. Pueden asumir distintos valores o comportamientos que la organización estos generen. Estos componentes se clasifican en fuerzas directas y fuerzas indirectas. Las fuerzas directas son las que generan un impacto inmediato en la organización, una presión que puede ser muy poderosa debido a que ejercen un efecto significativo en el funcionamiento y el bienestar organizacional. Entre las fuerzas directas podemos ubicar a los clientes, los proveedores, los competidores, los recursos humanos propios, los sindicatos, el sistema financiero y el... Entonces, bueno, si ustedes están haciendo igual su proyecto en una escuela, pues identificar esta parte, ¿no? ¿Qué impacto inmediato han tenido? Si es un lugar con mucha matrícula, que es muy solicitado, que todos los docentes quieren entrar a trabajar allí, que hay que hay buenas prestaciones, etcétera. En cuanto a recursos humanos, bueno, pues esta parte igual de decir, bueno, cuento con toda la planta docente completa o nada más hay algunos o no están todos, etcétera, etcétera. No sé si tengan alguna duda en cuanto a estas fuerzas directas. Chicas, Belén, Diana, Tamara, Yesenia. No me. Ok, chicas, bueno, entonces, muy bien, gracias, Yesenia, gracias. Y tenemos las fuerzas indirectas, estas son de impacto no inmediato, obviamente, como que no son visibles al primer momento, pero ya después se van notando, ¿no? Vamos a checar como el ejemplo y ahorita vamos a ir dentro del marco de su trabajo. Estado. Las fuerzas indirectas, en cambio, generan un impacto a mediano plazo, no de forma inmediata. Para enfrentar sus efectos, positivos o negativos, la organización cuenta con mayor tiempo. Dentro de ellas podemos encontrar a los factores económicos, sociales, culturales, geográficos, tecnológicos y políticos, entre otros. Entonces, Este bueno, es el segundo. pues aquí ya tenemos pues esta parte, ¿no? Dijimos que los factores económicos no los vamos a tocar en cuestión de que no sabemos las finanzas de la escuela, ¿no? También, bueno, pues tenemos esta situación de que podemos incluir a esta zona demográfica. Aquí ya podemos hablar de dónde se encuentra la escuela, de qué enfoque es la escuela, si la infraestructura está bien, si está en una zona escolar, en una zona peligrosa, en una zona sola, etcétera, ¿no? Y bueno, pues estas ya son las fuerzas indirectas, las que ustedes tendrán que contemplar en su trabajo también. Entonces, bueno, pasando esto, ok, Tamara, el mapa es de la información de los videos, del ambiente interno y del ambiente externo, que es lo que acabamos igual de ver ahorita. Ahorita, en la clase pasada vimos el ambiente interno, entonces ahorita vimos el ambiente externo y de eso se hace el cuadro comparativo.
no, todavía, bueno, es de la clase, del trabajo donde están haciendo sus prácticas, es otra cosa. Ok, por si ya lo quieren ir haciendo, está bien. Vamos a ver igual rápidamente el análisis organizacional, que es el que yo también les dije que íbamos a revisar, porque para que lo contemplen en su trabajo, ¿ok? Bueno, pero antes, ¿hay alguna otra duda, chicas? Responden sus preguntas, nada más es mapa, ¿no? ¿Qué es? Cuadro comparativo. Ajá, de los videos, nada más de los videos. ¿Tienen alguna duda? Bueno, entonces ahora vamos a ir con esta parte del análisis organizacional. Y tenemos cómo analizar este desempeño organizacional. Recuerden que este punto del análisis organizacional me parece que es el punto 11, entonces es lo que vamos a ir viendo. ¿Cómo analizar el desempeño organizacional? Bueno, en este punto 11 ustedes lo van a tomar como este subtítulo o bueno, título de análisis organizacional. Y me van a poner de igual forma, ¿no? ¿Qué es el análisis organizacional? Y lo van a poner, me van obviamente a citar la fuente, de dónde sacaron qué es análisis organizacional, ya que me lo están explicando en su trabajo. Y bueno, pues tenemos que son grupos de individuos vinculados por la intención común en lograr metas. Este análisis organizacional básicamente es un proceso diagnóstico que ayuda a entender mejor el desempeño de una organización. Se puede efectuar después de haber realizado una evaluación de capacidades inicial para tener un conocimiento más profundo de las causas de la fragilidad organizacional e ir identificando oportunidades emergentes. Entonces, básicamente es lo que ustedes están creando con el trabajo que les estoy dejando. Y, y así lo van a ir formulando. Ustedes, si se fijan, están entendiendo mejor el desempeño de la organización a base de qué, de ver el ambiente laboral, de ver los recursos humanos y materiales con los que se cuenta, de ver si tienen misión, visión o valores, de ver si en efecto se cumplen esos valores, etcétera, etcétera. Nos dice, ¿por qué realizar un análisis organizacional? Bueno, pues justamente nos dice que, bueno, las organizaciones muy jóvenes pueden ser muy flexibles y enérgicas, pero adolecer de la falta de diversión y funciones responsables claras o flujos de ingresos previsibles. Es decir, que hay mucho, hay muchos permisos, hay muchas cuestiones que no hacen crecer probablemente a la organización. Y es lo que yo también les mencionaba. Si ustedes se fijan que hay de repente un jefe y el jefe ya le dijo a una persona que diera una indicación y la otra ya le dijo a la otra y todo este canal de comunicación se ve afectado o se ve intervenido por una situación de que, ay, ya dije mal el mensaje, ay, ya di otra indicación que no era. Y al final lo que les decía, si llega a ustedes el mensaje, ejecutan la actividad y no es la correcta, ¿a quienes les toca el regaño? A ustedes. Entonces, ahí es la forma
pues, un poco mala de esta comunicación. Y por eso se va como desvinculando esta información adecuada. Entonces, ¿por qué hacer este análisis? Para que nosotros en temas de comunicación o en temas de organización o en temas de ambiente laboral podamos hacer como esta aportación de, bueno, pues no está tan bien en este aspecto y se sugiere hacer un cambio, etcétera, etcétera, ¿no? Tenemos también que las organizaciones más maduras pueden contar con sistemas y procesos más formales, aunque carecen de energía para innovar o de la capacidad de adaptación a cambios. Entonces, regularmente se realiza un análisis organizacional para que los directivos valoren puntos débiles, puntos fuertes y desafíos y oportunidades exteriores. ¿Esto con qué finalidad? Bueno, pues para planificar estratégicamente los objetivos a corto y a largo plazo, ¿no? Y así también podemos prevenir algunas situaciones, ¿no? Entonces, esto se hace con esa finalidad. Ustedes lo van a poder ir descubriendo conforme vayan haciendo su análisis de que, bueno, pues al fin de cuentas es algo que puede ayudar a la organización. Tenemos también cómo se analiza el desempeño organizacional. Bueno, pues tenemos que se puede aplicar a cualquier tipo de organización y presupone que el desempeño organizacional es función de 3 amplias dimensiones: la motivación organizacional, la capacidad organizacional y el entorno externo. Entonces tenemos aquí diferentes cuestiones. Este nivel de motivación que ustedes pueden o no encontrar dentro de la organización donde están trabajando, pues es parte de, ¿no? Ustedes incluso pueden poner ese apartado en el análisis organizacional, pues van a tener que poner este apartado, ¿no? Tal como lo estoy mostrando en el mapita, así lo pueden poner o con otro diseño. El caso es que ustedes contemplen estos 3 puntos: la motivación organizacional, el entorno externo y la capacidad organizacional. ¿Ok? Entonces tenemos justamente esto que ustedes lo van a poner. Van a poner este mapa, o bueno, este gráfico, esta figura. Y van a describir estas 3. La motivación organizacional, ¿a qué se refiere? Bueno, pues a la aptitud de la organización para movilizar su capital humano y lograr sus metas. Asienta en la visión y misión de la organización, en su cultura, en sus valores y sistemas de incentivos. La capacidad organizacional, ¿en qué consiste? Bueno, pues también tenemos que se refiere a la dotación en recursos de la organización, es decir, su capital humano, físico y financiero, a los sistemas y procesos utilizados para la gestión de ese capital. Y bueno, pues el entorno externo, que se refiere a los factores externos que facilitan o menoscaban el desempeño de una organización. Esto incluye en el ordenamiento político del país, su situación económica, las normas socioculturales y la calidad de las relaciones. Entonces, ustedes van a describir tal cual. Si hay una motivación organizacional, pues poner definitivamente sí hay, ¿no? Si no la hay, van a describir también el por qué. Y así lo van a hacer de igual forma con la capacidad organizacional, con el entorno externo.
Posteriormente tenemos diversas etapas. Que son 4. En primera instancia está la orientación. Y bueno, pues en esta se permite la conversación preliminar entre la organización y el facilitador externo, durante la cual se establecen los motivos a los que responde el análisis organizacional, así como la disposición de la organización a entrar en un proceso de autoevaluación. Esta etapa necesita competencias para entrevistar, escuchar, comunicar no verbalmente, formular preguntas y crear confianza. Entonces aquí ustedes básicamente están haciendo algo así, ¿no? Entrar en este proceso de autoevaluación, decir, bueno, ¿qué es lo que se está haciendo? Estoy indagando información de cuál es la visión, cuál es la misión, cuál es no sé qué, etcétera, ¿no? Entonces, justamente es lo que ustedes están haciendo, orientación, ¿no? Orientarse, qué está ocurriendo, qué están haciendo y toda esta parte. Hay herramientas sugeridas que, bueno, pues son evaluar la disposición, y es decir, una lista de preguntas para ayudar a las organizaciones a reconocer los problemas. Esto quiere decir que, bueno, pues si ustedes pueden ir haciendo estas preguntas, está bien, ¿no? Pero, bueno, no es totalmente necesario. Tenemos también la planificación del proceso de evaluación. Ustedes están en un constante proceso a la hora de que están haciendo este trabajo. Y bueno, pues aquí tenemos que en esta etapa se pretende comprender las cuestiones prioritarias que afectan el desempeño organizacional. Si ustedes en su FODA van a detectar amenazas o debilidades, pues van a ver, o sea, por qué existen, no nada más vamos a juzgar a la organización de que, ay, pues tiene esto mal y me salió que también esto. No, van a ustedes a ver por qué está mal, qué es lo que está haciendo la empresa para que esas debilidades y amenazas estén apareciendo. Y bueno, pues es el momento de ponerse de acuerdo de qué es lo que está pasando, ¿no? ¿Por qué están estas debilidades? ¿Por qué están apareciendo estas amenazas? Entonces, bueno. Revisar toda esta situación. Hay herramientas sugeridas en las cuales se hace partícipe en las evaluaciones externas comparadas a autoevaluaciones, puntos fuertes y débiles, ¿no? Que esto es lo que ustedes van a hacer básicamente con el FODA. Y esto es lo que ustedes van a revisar. También tenemos las reuniones de planificación, una herramienta que se puede utilizar para facilitar reuniones de planificación conjunta. Eso es algo que ustedes no van a hacer porque en efecto no es como que ustedes, como les decía la vez pasada, ustedes forman parte del equipo de marketing, ni mucho menos, ¿no? Forman parte, nada más están haciendo como que el trabajo para que vean lo que es una planeación estratégica. Si el día de mañana ustedes están trabajando ahí, bueno, pues ya podemos hacer uso de estas demás herramientas porque aparte les están pagando, ¿no? Y bueno, pues es de esta forma. Tenemos también la recolección y análisis de la información. Una vez acordadas las preguntas de la evaluación sobre la base de las cuestiones prioritarias identificadas en la etapa anterior, se pueden ir iniciando un proceso de recolección de datos. Entonces, ustedes ya tienen alguna recolección de datos generales porque no tienen pues esta parte, ¿no? De
de que hay cuántas personas, o como les decía en el organigrama, no van a poner su nombre completo, su fecha de nacimiento, cuántos años lleva en el puesto, no. O sea, tienen datos generales como misión, visión, valores, el giro de la institución, no sé, el enfoque de la institución, etcétera, ¿no? Entonces, ustedes ya identifican las fuentes de información y la metodología puede iniciarse en el proceso de recolección de datos. Entonces, ustedes ya aquí hacen, incluso tienen ya información como perfil de puestos, organigrama, etcétera, etcétera, ¿no? Y así es como lo van ustedes a ir complementando. Tenemos una herramienta para valorar la satisfacción del personal en su organización. Obviamente no vamos a meternos en este aspecto porque sería obviamente diseñar la herramienta como lo que habían hecho en una clase con la doctora Erika, que habían hecho un instrumento, ¿no? O sea, un cuestionario, preguntas, diseño, pero pues obviamente por cuestiones de tiempo no lo vamos a hacer. No podemos hacer una satisfacción del personal porque no tenemos los elementos, el tiempo, etcétera. O sea, únicamente vamos a ver como un análisis externo, ¿no? De qué debilidades, amenazas, fortalezas y amenazas hay, ¿no? Entonces, así es como nos vamos a basar únicamente sobre el FODA. Tenemos por último reflejar y modelar el futuro. Aquí, ¿qué tenemos de importante? Bueno, aquí se produce, bueno, esto más bien se produce cuando se transmiten los resultados del análisis dentro de la organización para dar inicio al proceso de reflexión que podría conducir a la planificación para el cambio. Entonces, ¿esto de qué va? Cuando cuando ustedes están haciendo este análisis, pueden ver incluso cómo es que se podría cambiar, ¿no? Si ustedes me van a manejar, por ejemplo, digamos, en amenazas, el ambiente laboral, ¿no? Que bueno, pues es definitivamente muy malo, etcétera, ¿no? Entonces, ustedes pueden proponer diversas situaciones o diversas estrategias que ayuden a mejorar este ambiente laboral, ¿no? Que ayuden a que el personal dentro de lo que cabe se lleve mejor que ahora o haya un mejor ambiente, no esté pesado, etcétera, ¿no? Y así es como pueden ustedes, pues, dar estas estrategias. Entre las acciones principales están la convocatoria de sesiones informativas, la distribución de notas recordatorias y la distribución de un informe. Entonces, bueno, pues de ahí parte. Tenemos como herramientas sugeridas el ejercicio de creación de una visión. Recuerden que yo les dije, si por una razón la escuela o el lugar donde están haciendo ahorita su trabajo no tiene una visión o una misión, pues la vamos a terminar creando nosotros con base a lo que vemos de cómo se comportan, de qué fines quieren lograr a largo y a corto plazo, etcétera, ¿no? Entonces, la creación de una visión es importante para afirmación persuasiva y contundente que describe y que aspira a conseguir una organización. Es lo que les decía. Por el contrario, bueno, la mayoría me dice que sí tiene misión y visión, ¿no? Entonces no va a hacer falta esta sugerencia, ¿no? De la creación de una misión o de una visión. La creación de escenarios. Bueno, este es un método estructurado para construir narrativas o situaciones en las que se describen los límites exteriores de futuros plausibles. Entonces, aquí es como considerar qué puede pasar, qué riesgos puede haber, etcétera, ¿no? Y así, bueno, de este modo, es como van a ir haciendo su análisis. Análisis organizacional. Aquí lo tengo a modo de redacción, porque, bueno, pues lo van a hacer de esta forma. Recuerden integrar estos tres: la motivación organizacional,
la capacidad organizacional y el entorno externo. Lo van a plasmar en un SMART o en una forma, como ustedes quieran, en un esquema, en un mapa, pero lo van a plantear y van a describir si hay motivación organizacional o si no hay, la capacidad organizacional, si es que hay o no, y el entorno externo, para posteriormente complementar esto. Básicamente ustedes esto es lo que ya hicieron, y aquí, por ejemplo, me van a poner, no fue necesario hacer una creación de la visión o misión, eso ya se encontraba, ya nada más lo añadí, ¿no? Y pues es esto, ¿no? ¿Qué herramientas utilizaron y cuáles no? Aquí, por ejemplo, si van a poner lo de FODA, ¿no? Pues utilicé el FODA para hacer referencia a intervalos regulares, seguimiento de proceso, etcétera. Lo van a ir añadiendo. Básicamente es como si copiaran y pegaran la tabla, quitan lo que no hicieron y ponen o dejan lo que sí hicieron. Y todo a modo de redacción. ¿Tienen alguna duda de esta parte, que es el punto 11 de su trabajo final, chicas? Chicas, ¿alguna duda que tengan de esta parte? Ok, muy bien, bien. Entonces, sí, como dicen, ¿no? Hasta el momento no hay dudas, pero pues la idea es que ya lo estén haciendo para que las siguientes clases me presenten sus dudas. Recuerden que tenemos, la siguiente clase es lunes, luego miércoles y luego lunes y de nuevo miércoles, pero pues el miércoles ya va a ser un día antes de que ustedes entreguen. Entonces, sí es necesario checar sus dudas para que las puedan ir resolviendo lo más pronto posible. Ahorita, pues igual entiendo que no hay dudas respecto a esta parte, pero cuando lo vayan haciendo, si es posible el día lunes o el día miércoles a más tardar, pues que me estén diciendo, tengo duda en lo del análisis organizacional, ¿no? Porque ya no se vale que el día, o sea, el siguiente lunes ustedes me digan, no, pues tengo dudas de la introducción, ¿no? O sea, eso ya no podría ser como válido, ¿no? Necesitan ir como que a la par, ¿no? Para que podamos resolver esas dudas y sea más cómodo. Por ejemplo, yo veía que que estaban todavía trabajando en misión y visión hacia una clase, entonces eso ya es como, bueno, pues ya se decidieron atrasar, ¿no? Tengo igual un video para esta parte de análisis organizacional, en el que incluso ustedes pueden hacer un diagnóstico. Se los voy a presentar para que podamos ir abordando punto por punto y así revisarlo también para su trabajo. Tenemos este diagnóstico que, bueno, pues se hace en torno al análisis que ustedes están haciendo. Hola Juan, ¿cómo va la empresa? Al parecer no cumpliremos los objetivos. Ahora, ¿qué haremos?
Tengo una idea. Podemos hacer un diagnóstico organizacional. Sí, me gusta. Pero, ¿eso qué es? Síganme, les explicaré. Las organizaciones continuamente toman decisiones que afectarán su rumbo futuro. Sin embargo, para tomar estas decisiones existen diferentes modelos o enfoques. Entre los más utilizados se encuentra el diagnóstico organizacional. Pero sigo sin entender. ¿Cómo funciona ese modelo? ¿Qué es el diagnóstico organizacional? Es un conjunto de evaluaciones especializadas para conocer la situación estratégica de la empresa y determinar si es necesario algún cambio para que la organización funcione mejor, considerando el entorno actual con una visión a futuro. Entonces tenemos aquí, ¿no? Bueno, pues todo esto es lo que ustedes han estado haciendo a lo largo de su trabajo, ¿no? Son evaluaciones para que nos sirven para conocer la situación estratégica de la empresa y ver si es necesario algún cambio. Si ustedes encuentran cambios de que no, pues las maestras no se ponen de acuerdo para X cosa, bueno, pues ahí debe de haber algo, ¿no? Si ustedes encuentran que el director, la directora no es un líder, bueno, pues ahí también necesitamos revisar, ¿no? ¿Qué está pasando? Por el contrario, pues si tenemos una opción para que esta organización mejore y decimos, bueno, pues en la escuela donde estoy, pues hace falta material, recurso material, ¿no? Bueno, pues esto es algo que puede estar estancando a la organización y que, bueno, precisamente, necesitamos modificar para que funcione mejor, ¿no? Y bueno, pues obviamente tienen que cubrir estas expectativas a futuro. Parece bastante útil para corregir la situación actual. Pero, ¿cuáles son sus elementos? Elementos de un diagnóstico organizacional. 1. Generación de la información. 2. Organización de la información. Y 3. Análisis e interpretación de la información. Entonces tenemos estos elementos, ¿no? La generación de información, que es algo que ustedes ya han estado haciendo. La organización de la información, que básicamente es lo que van a estar haciendo en el trabajo. Yo les di los lineamientos. Decir, bueno, primero voy a reunir la misión, visión, valores. Luego voy a hacer el FODA. Luego voy a hacer... Entonces, esa es la organización de la información y el análisis e interpretación de información, que es lo que van a hacer al último, ¿no? Por eso está en el punto 11. Por eso la generación de información está como en el punto 3, 4, la organización del 4 para adelante y al final el análisis es el punto 11. Entonces, estos son los elementos que tenemos. Para la generación de información se debe tomar en cuenta la forma de recolectar la información, la metodología para recopilar información desde el cliente o desde el consultor y la frecuencia de recolección de la información. Entonces, bueno, tenemos en el punto 1, que es la generación de información, pues ustedes han estado recolectando esta información, tuvieron que ir o a la página de internet o tuvieron que ir a hablar con uno de sus superiores, de oye, ¿dónde está la misión, la visión? O tuvieron que dar un recorrido por la escuela para checar dónde estaba el cuadro de visión y dónde estaba el cuadro de misión. Tuvieron que ir con alguien para decirle, oye, ¿y el organigrama? ¿Hay un organigrama o no hay? ¿Hay un perfil de puestos o no hay? Etcétera. La metodología para recopilar la información desde el cliente o desde el consultor. Entonces, aquí tenemos justamente esa parte. Nosotros, como pertenecientes a la organización, lo estamos haciendo. No es que la empresa haya contratado a alguien, ni nada de ese aspecto, ¿no? Y la metodología, bueno, tenemos que, bueno, pues nosotros lo estamos haciendo porque estamos perteneciendo a esa institución o a esa organización.
no porque, como les repito, no porque se haya contratado a un evaluador, ni mucho menos. Y esto lo estamos haciendo con fines de, pues, ver cómo se hace, ¿no? Y la frecuencia de recolección de la información, pues si ustedes lo hacen frecuentemente, a lo mejor y ahorita que ya deberían de tener ahorita misión, visión, valores, perfil y descripción de puesto y organigrama. Pero si por alguna razón se les pasó, pues eso, ¿no? Bueno, tengo que acudir de nuevo a la oficina. Tengo que de nuevo ir a tomar una foto, misión, visión, valores. Bueno, tengo que ir a preguntar si, ¿por qué no tienen una misión? Etcétera, etcétera. En la organización de la información se destaca el diseño de procesamiento de la información, almacenamiento apropiado de los datos y ordenamiento adecuado de la información. Finalmente, para un adecuado análisis e interpretación de la información es necesario separar los elementos básicos de la información y examinarlos y establecer directrices a seguir. Finalmente, los datos y ordenamiento adecuado de la información. Aquí tenemos el punto 2, ¿no? La organización de la información. Tenemos el diseño del procesamiento de información, que bueno, pues aquí yo ya les estoy diciendo, me lo van a entregar en un formato Word o PDF, con portada, con esto, bla, bla, bla. El almacenamiento apropiado de los datos, bueno, pues que esa recopilación de información pues sea obviamente con fines educativos, no con otra situación. Y el ordenamiento adecuado de la información, ¿cómo es que lo vamos a ejecutar? Bueno, pues primero la introducción, después misión, visión, después FODA, después análisis ambiental, etcétera, etcétera, ¿no? Así es como lo van a estar organizando. Adecuado análisis e interpretación de la información es necesario separar los elementos básicos de la información y examinarlos y establecer directrices a seguir. Ahora que sabemos qué es, Y bueno, pues ya por último, en cuanto a la análisis e interpretación, pues separar estos elementos básicos de la información y examinarlos. No es como que yo les dijera, a ver, denme misión, visión, valores, organigrama, y ahí me lo entregan como quieran, en el orden que quieran, no. Por eso tiene como un orden específico. Establecer directrices a seguir. Pues aquí va esta parte de, pues me van a hacer el análisis, me lo van a hacer en una tabla, lo necesito en una matriz y aparte lo necesito en una redacción, etcétera, ¿no? No es como que, ay, sí, FODA, fortalezas, y me ponen una, ¿no? O sea, hubo lineamientos para pedir esta parte. Entonces, así lo vamos a ejecutar. ahora que sabemos qué es, ¿cómo nos puede ayudar? Nos ayuda a evaluar la estrategia. Pero no solo a eso. La importancia del diagnóstico organizacional en las empresas nos ayuda a conocer la actualidad de la empresa, visualizar el futuro de la empresa, conocer el compromiso dentro de la organización y empoderar el liderazgo. Conocer la actualidad de la empresa nos permite entender con profundidad la situación real que enfrenta la organización al identificar sus fortalezas y debilidades en el entorno actual. Entonces, bueno, aquí nos está repitiendo, ¿no? ¿Qué pasa con esta parte? Pues se permite entender con profundidad la situación real. O sea, alguien me puede decir, yo estoy en tal institución y es de las mejores, ¿no? Sí, pero demuéstrame. No, pues ya vi que no hay material, que la infraestructura está horrible. No, entonces nada más es el renombre, ¿no? Por eso se pretende conocer la situación real, no nada más de que, sí, tiene un nombre de escuela bonita. Tiene que ver con más factores.
Entonces, bueno, pues tiene que ver con toda esta parte. Identificar fortalezas y debilidades en el entorno actual, ¿no? Entonces, tiene que ver con esta parte. Visualizar el futuro ayuda a evaluar la vigencia de la misión y visión de la empresa, así como determinar si la estrategia actual va enfocada a cumplir los objetivos y metas. Conocer el compromiso dentro de la organización facilita recopilar información por medio de censos colectivos, donde los trabajadores expresan su sentir sobre las condiciones dentro de la organización. Finalmente, empoderar el liderazgo permite que los líderes tengan intervenciones más transparentes para impulsar un cambio benéfico para todos los participantes dentro de la organización. Entonces, hagamos el diagnóstico, pero no sabemos cómo hacerlo. Entonces, bueno, en esta parte del video ya viene de una forma más clara cómo es que se tiene que hacer el diagnóstico y es lo que ustedes también van a abordar en el trabajo. Entonces, bueno, aquí pongan atención de cómo se hace y ya es lo último, que son 2 minutos con 15 segundos. Ya es lo último, chicas, y ya terminamos la clase. Es muy sencillo. Los aspectos a medir durante el diagnóstico organizacional son el entorno, el direccionamiento estratégico, las finanzas, los clientes, los procesos internos y el crecimiento humano. En el entorno se toma en cuenta el análisis de los factores externos, la cadena productiva y el clúster al que pertenece la organización. En el direccionamiento estratégico es importante la misión, visión, políticas, estrategias, objetivos, valores y cultura organizacional. Las finanzas se refieren al balance general, estado de resultados y presupuesto. Con respecto al cliente, se investiga el mercado y se conoce el grado de satisfacción del mismo. En los procesos internos se analiza la cadena de suministro dentro de la organización. Finalmente, el crecimiento humano evalúa el clima organizacional y desarrollo de competencias entre los colaboradores. Ahora sí podemos hacerlo. ¡Hagámoslo! Calma, solo les dije los aspectos a medir en un diagnóstico. Ahora les diré cómo realizarlo. Los 6 pasos son: 1. Identificación del entorno de la organización. 2. Auditoría externa. 3. Auditoría interna. 4. Análisis financiero. 5. Análisis de fortalezas y debilidades. Y 6. Nuevo plan estratégico. Ahora sí, podemos diagnosticar a la empresa. Entonces, chicas, pues así es como podemos ir haciendo pues esta parte, ¿no? Y así es como ustedes se van a apoyar para hacer el análisis organizacional. Entonces, no sé si tienen alguna duda hasta aquí, pero igual como me decían, ¿no? A lo mejor y no, pero el día lunes yo espero sus dudas, espero sus avances del trabajo para que, bueno, podamos ir revisando esa parte. ¿Hasta aquí todo bien, chicas? Sí, profe. Ok, chicas, bueno, entonces, les recuerdo, por favor, avancen el día lunes y el día miércoles también vamos a estar revisando dudas. Para que puedan ir despejando esas dudas y las podamos ir trabajando. Entonces, chicas, yo las veo el siguiente lunes. Nos vemos y tengan bonito fin de semana.